revelado, millonario oculto pide café, nota de camarera pobre lo transforma de manera inesperada. Ana se levantó de la cama, el olor a café fresco impregnando su pequeño cuarto. Eran las 6 de la mañana y la rutina comenzaba otra vez. A medida que se vestía, sus pensamientos giraban en torno a su madre enferma, cuya salud empeoraba con cada día. La pesada carga de las facturas y la responsabilidad de cuidar de ella parecían aplastar sus ambiciones, como un susurro que se ahoga en el bullicio de la vida. Las paredes de su modesto hogar guardaban sus sueños de diseñar, de expresar un mundo lleno de color, sueños que, poco a poco, se desvanecían en la cotidianidad de su trabajo en aquel café colorido de Puebla. Al llegar al café, el aroma del café recién hecho la abrazó. Sus compañeros la saludaron con comicidad habitual. Todos llevaban una chispa en los ojos. Pero Ana, concentrada en sus pensamientos, apenas pudo corresponder la alegría. Cuando la luz del sol comenzó a entrar por las ventanas, ella empezó a organizar la barra. Sus manos se movían con destreza, mientras su mente se debatía entre el amor por el arte y las realidades de su vida. Fue entonces que vio a un hombre llegar a una mesa apartada, su mirada perdida y su ropa arrugada. Pedía solo un café negro. La distancia en su expresión le recordaba a su propia lucha. Sin pensar, se acercó con una sonrisa. El cliente, desaliñado y solitario, parecía absorber el ambiente, como si buscara algo que no sabía qué era. En las breves charlas que compartieron, Ana dejó entrever la frustración de haber abandonado sus aspiraciones artísticas. Con valentía, le contó sobre el papel arrugado que llevaba en su bolsillo, su lista de metas, un retrato de sueños marchitos. Su voz, inicialmente vacilante, resonó en el aire como un canto de esperanza. Quiero diseñar un mundo de color, dijo, mientras sus ojos parecían brillar con la memoria de un pasado que no pudo conquistar. El hombre, conmovido, se sentía transportado a su propia juventud, donde los sueños eran posibles hasta que el peso de las expectativas lo habían sepultado. Esa conexión se convirtió en una danza emotiva. Ana sintió inexplicablemente que él podía entenderla, que el simple diálogo con un extraño podría aliviar un poco su carga. Pero al mismo tiempo, una voz interna le decía que no podía permitir que alguien como él, tan alejado de su mundo, entrara en su vida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Durante la siguiente semana, él regresó, como atraído por un imán. La luz que irradiaba a Ana lo iluminaba, haciéndolo cuestionar por qué había estado buscando consuelo en el café y las fiestas de su mundo ficticio. En sus corazones, ambos compartían el peso de la pérdida, ella por sus sueños, él por sus ideales. El ambiente en el café se transformó en un refugio donde ambos podían ser vulnerables, pero al mismo tiempo la tensión crecía. ¿Era real su conexión, o tan solo una ilusión creada por la soledad? Finalmente, en un momento de máxima angustia, él reveló su verdadero interés: quiero ayudarte a encontrar tu camino, Ana, y simultáneamente encontrar el mío. Las palabras colisionaron en el aire, llenas de promesas y temores. El corazón de Ana se detuvo un segundo, el nudo en su pecho resonaba como un tambor. Las preguntas la asaltaron: ¿podría confiar en un desconocido que parecía de otro mundo? ¿Era correcto atreverse a soñar de nuevo, mientras sus miradas se encontraban? Un abismo de incertidumbre se prolongó entre ellos. Los ecos de la decisión que tenía que tomar comenzaron a resonar en su mente. La promesa de un cambio la llenaba de esperanza, pero el miedo a lo desconocido la mantenía amarrada a una vida de sacrificios. ¿Estaría dispuesta a dar ese primer paso hacia lo que su corazón realmente anhelaba, o se rendiría ante el sacrificio y la rutina que había conocido siempre? La historia quedaba suspendida, una mezcla de esperanza y temor, dejando en el aire una posibilidad irresistible, mientras el café, con su aroma embriagador, los envolvía en un instante eterno de dilema.
Ana se encontraba atrapada en una maraña de sentimientos. La promesa de un cambio ofrecido por aquel extraño la deslumbraba, pero el miedo a la decepción la mantenía en un estado de inercia. Cada mañana, mientras servía café, sacudía la cabeza como si pudiera espantar esas dudas. Sin embargo, conforme pasaban los días, el eco de la propuesta del hombre resonaba más fuerte. Durante una de esas mañanas, mientras las luces del café titilaban con el brillo del nuevo día, se tomó un instante para observar a su alrededor. Las risas de sus compañeros contrastaban con la sutil desesperación que ella sentía. El trabajo, aunque gratificante en su propia forma, le parecía un sistema implacable que contenía su creatividad. Sin embargo, ese mismo ambiente parecía ser su zona de confort. ¿Era posible que pudiera arriesgarse a un nuevo camino? Tras atender a varios clientes, decidió acercarse al hombre que la había impactado tanto. Al volver a sentarse en la mesa en la que él esperaba, su corazón palpitaba con la fuerza de una decisión inminente. Ella se acopló al manto de la conversación previa, pero esta vez no solo buscaba hablar. Estaba lista para escuchar, dispuesta a abrir una puerta hacia ese futuro del que tan desesperadamente quería formar parte. Me has dado mucho en poco tiempo, comenzó, con voz firme pero vulnerable. Pero debo entender cómo podemos hacer esto. ¿Cómo podríamos encontrar ese camino que ambos hemos perdido? Él sonrió, una chispa de comprensión iluminaba su rostro. Cerró un poco los ojos, como si lo que dijera a continuación fuera de vital importancia. Tus sueños son más que una lista arrugada. Son una expresión de quién eres. Podemos trabajar en un plan, trazar un mapa que te lleve de vuelta a ti misma, a lo que realmente amas. Ana sintió un calidez interior atravesarla. La idea de tener un mapa, algo tangible, le daba la esperanza que necesitaba. Pero, al mismo tiempo, una pregunta penetrante surgía en su mente: ¿qué implicaba ese esfuerzo? Sin duda, tras la impulsiva decisión de conectar con él, había una realidad que no podía ignorar: su madre, las facturas y la estabilidad que debía mantener. Afrontar el temor a lo desconocido se convirtió en el único desafío significativo. Con una familia enferma y responsabilidades al frente, ¿podría realmente seguir ese camino audaz? Decidió, entonces, que no se podía permitir que sus temores la restringieran. Era hora de actuar. Juntos, comenzaron a esbozar un plan. Se sentaban durante horas a tomar café, una lluvia de ideas surgía entre ellos. Ana empezó a redescubrir su pasión por el diseño, escribiendo ideas, viendo colores y formas a través de su imaginación. La vida en el café, ese entorno que antes le había parecido restrictivo, se convirtió en una fuente de inspiración. Las sesiones de brainstorming se convirtieron en rituales. Cada uno de esos momentos la acercaba más a un renacer. No solo se trataba de un proyecto de diseño, sino de reconstituir su identidad perdida. Colores, texturas, conceptos. Ideas que durante tanto tiempo habían permanecido ocultas bajo el peso del mundo comenzaron a tomar forma. Sin embargo, a medida que crecía su determinación, su realidad personal la seguía acechando. Esa conexión con el hombre desconocido, aunque poderosa, no la liberaba del peso que llevaba. Su madre seguía necesitando atención y las deudas amenazaban con aplastarla. Había días en que se sentía invencible y días en que simplemente quería rendirse. Esa lucha interna producía un cortisol veloz que le nublaba la mente. Era posible encontrar un equilibrio entre seguir sus sueños y cuidar de su madre. Una tarde, mientras la luz dorada del sol caía suavemente sobre la barra, tomó la decisión de mantener una conversación crucial con su madre. Si ella podía entender su deseo de seguir el camino del diseño, juntas podrían buscar la forma de compaginar esos deseos. Con el corazón latiendo con anticipación, Ana se encontró en la antesala de lo que podría ser un punto de inflexión. La promesa de un nuevo rumbo, de un crecimiento personal y profesional, colisionaba con el efecto de su entorno más inmediato. La ansiedad la invadió, pero una chispa de valentía la impulsó hacia lo que, esperaba, sería el camino correcto. Ese día, al cerrar el café, después de un largo turno y de haber desarrollado su estrategia emocional con su madre en mente, se sintió más fuerte. ¿Sería suficiente su valentía y su deseo de soñar para cambiar el rumbo de su vida? La respuesta estuvo a un paso, colgando en el aire como un aullido en la noche.
Ana sabía que la decisión estaba por venir, una balanza entre el deseo y la responsabilidad. Se acercaba a un cruce decisivo, y mientras la brisa suave de la tarde le acariciaba el rostro, supo que su vida a partir de ahora no sería la misma. Pero el costo de llevar esa luz a su vida sería probablemente más alto de lo que jamás había imaginado. Ana respiró hondo mientras daba pequeños pasos hacia su casa. El eco de aquellos momentos compartidos, llenos de creatividad y promesas, seguía muy presente en su mente. Sin embargo, la inquietante realidad del hogar la aguardaba con los brazos abiertos, el sonido de la televisión de fondo, las facturas sobre la mesa y la preocupación con la que su madre la miraba, ansiosa por saber qué sucedía en su vida. Era un recordatorio constante del costo de su búsqueda personal. Al cruzar la puerta, su madre levantó la mirada. Ana pudo ver la mezcla de amor y preocupación en los ojos de la mujer que había dedicado su vida a cuidar de ella. Era un reflejo de la batalla que Ana enfrentaba, el deseo de volar hacia nuevas alturas y el peso de la responsabilidad familiar. ¿Cómo fue tu día, hija?, preguntó su madre, mientras se acercaba a la mesa. Ana se tomó un momento para articular su respuesta, consciente de que cada palabra tenía un impacto. Hoy hablé con alguien que me está ayudando a encontrar mi camino en el diseño. Siento que tengo la oportunidad de hacer algo realmente significativo. Su voz titubeó entre la emoción y la incertidumbre. El rostro de su madre se iluminó con una mezcla de orgullo y recelo. Eso suena maravilloso, Ana, pero ¿qué hay de las cuentas? ¿Cómo vamos a manejar esto sin tu sueldo? Esas palabras resonaron como un latido en su pecho. La responsabilidad la abrazaba con más fuerza, y la ansiedad aumentaba. Sin embargo, en vez de retroceder en sus intenciones, Ana decidió transformar esa conversación en un punto de apoyo. Lo sé, pero creo que puedo encontrar una manera de equilibrar ambas cosas. Podemos trabajar juntas, dijo, sintiendo la firmeza en su voz. Al escuchar esto, su madre frunció el ceño. Había una preocupación implícita, un temor a que Ana se alejara. Sin embargo, el diálogo dio paso a un intercambio más profundo entre las dos. Ana, no quiero que te sientas atrapada. Pero también deseo que seas realista. Estos sueños requieren tiempo, y tú llevas una carga considerable. Aquel tono materno era firme, pero también lleno de amor. Ana se sintió atrapada entre la libertad que empezaba a vislumbrar y la sensación de culpabilidad que se aferraba a su corazón. Sabía que seguir a su mente significaba poner en riesgo la estabilidad que su madre necesitaba, algo que no estaba dispuesta a ignorar. Tal vez podríamos hacer un acuerdo. Si logro iniciarme en el diseño y obtengo algunas solicitudes, podríamos ajustar el presupuesto y ver si puedo dedicar más tiempo a eso, propuso con una chispa de determinación. La conversación fluyó, alternando entre el miedo y la esperanza. A medida que hablaban, su madre comenzó a vislumbrar la posibilidad de un futuro donde ambas pudieran vivir sus aspiraciones. Los días siguientes, Ana comenzó a buscar oportunidades freelance relacionadas con el diseño. Eran pequeños trabajos que requerían más tiempo del que esperaba, pero su pasión renovada hizo que las horas se sintieran como minutos. Aquella revisión prolija de su portafolio le trajo consigo una inusual fuerza interior. Las noches se convirtieron en su refugio, donde las ideas comenzaban a tomar vida. Pero no estaba sola. Cada vez que crearía algo, compartía sus avances con su madre. Los bocetos iniciales del diseño se llenaban de entusiasmo compartido. Cada idea se pintaba con los matices de una colaboración. Sin embargo, la tensión seguía presente. La realidad de los pagos atrasados y el estado de salud de su madre siempre flotaba en el ambiente, amenazando con enturbiar su esfuerzo. Y como si el universo estuviera probando su resistencia, un anuncio inesperado llegó a su vida, un concurso de diseño en el que el primer premio ofrecía una beca en una prestigiosa institución. Ana sintió que el destino la llamaba. Este podría ser su pasaporte a una nueva vida, pero el tiempo era escaso y la presión aumentaba. Mientras ensayaba su discurso interno sobre la adicción al riesgo, se dio cuenta de que le faltaba algo crucial: apoyo real. Como una chispa que se vuelve fuego. La pregunta la invadió con intensidad: ¿podría ir más allá de lo que había imaginado si decidía exponer sus ideas a otros? La noche anterior al cierre del concurso, Ana se encontraba en su escritorio, rodeada de bocetos y nuevas propuestas.
Con el corazón latiendo velozmente, miró por la ventana y vio las estrellas brillar intensamente, como una señal de que su sueño no era solo un juego de ilusiones. Pero un hilo de duda se deslizó en su mente. ¿Había cometido un error al alzar la voz de esta manera, al arriesgar lo poco que tenía para abrazar lo desconocido? Justo en ese momento, un mensaje en su teléfono desató una reacción inesperada, un contacto de su vida pasada, alguien que podría ofrecerle un apoyo insospechado. ¿Qué haría Ana ante esta invitación? Lo que vio en el mensaje la lanzó a un abismo de nuevas posibilidades y dudas. Su historia estaba a punto de cambiar, y la encrucijada que había estado evitando había llegado en un momento de verdad sin precedentes. Ana tomó un profundo respiro, conteniendo la emoción que el mensaje le había generado. Era de Javier, un antiguo compañero de clase que siempre había tenido una inclinación por el diseño y la creatividad. Aún recordaba cómo sus ideas eran a menudo innovadoras, incluso en los proyectos más simples. Él le ofrecía ayuda para preparar su participación en el concurso, algo que inicialmente no había considerado, sumida como estaba en sus propios miedos y expectativas. La posibilidad de colaborar con Javier dejó a Ana en una encrucijada. Por un lado, la oportunidad parecía un salvavidas en medio de la tempestad, pero por otro, el temor a exponerse era abrumador. La inseguridad sobre su propio talento regresó con renovada fuerza. ¿Podría estar a la altura de las expectativas de Javier? ¿Y si su proceso creativo no era suficientemente bueno? A pesar de la duda que la consumía, Ana decidió que no podía dejar que el miedo dictara su camino. Respondió al mensaje de Javier, con una mezcla de esperanza y ansiedad. Acordaron reunirse en un pequeño café que solían frecuentar durante la universidad. Mientras caminaba hacia allí, su mente se llenaba de imágenes de su antiguo compañero y de la pequeña chispa de inspiración que siempre había encendido en ella. Al entrar en el café, Ana reconoció la familiaridad de las paredes y el aroma del café recién hecho. Allí estaba Javier, con su sonrisa despejada y esa energía que siempre solía contagiar. Se sintió aliviada al verlo, la sensación de que estaba haciendo lo correcto comenzó a desplazar la ansiedad. Ana. Me alegra tanto verte, dijo él, moviendo su mano en un saludo entusiasta. He estado siguiendo tu trabajo de diseño. Tu portafolio es impresionante. El cumplido funcionó como un bálsamo. Sin embargo, la presión de no decepcionarlo todavía persistía. Empezaron a charlar sobre sus ideas, y poco a poco, Ana se permitió abrirse. Tengo miedo de no ser lo suficientemente buena, de que este concurso sea demasiado. Su voz titubeó. Javier la miró con atención. Entiendo esa sensación, pero piensa en esto como una oportunidad para crecer. No se trata solo de ganar, sino de descubrir tu propio estilo. Trabajemos juntos, y tú también me inspiras. Ana sintió que esas palabras resonaban en su interior. No solo estaba allí para recibir ayuda, podría contribuir con sus propias ideas y perspectiva. La conversación fluyó, y Ana empezó a compartir sus bocetos y conceptos. A medida que hablaban, la energía creativa entre ellos se encendía, generando un ambiente de camaradería. A medida que la tarde avanzaba, Ana se dejó llevar por el momento, olvidando por un rato las preocupaciones sobre su madre y las facturas que la acechaban. Cada idea, cada crítica constructiva, enriquecía su trabajo. Pero al mismo tiempo, surgió un nuevo dilema. ¿Podría realmente aprovechar esta colaboración sin desdibujar su voz única? La presión llegó cuando Javier propuso un enfoque nuevo para su proyecto. Ana sintió un impulso de rechazarlo, preocupándose de que siguiera un camino que no la representara, pero se detuvo. Era el momento de abrirse a nuevas perspectivas. Decidió experimentar y aprender. Las semanas siguientes fueron un torbellino de creatividad. Ana se sumergió en la idea de redescubrir su pasión y expandir su visión a través de la colaboración. Sin embargo, la tensión en casa persistía, su madre seguía preocupada por el presente y el futuro. Ana debatía cada vez con más intensidad el costo de su sueño, y las horas que dedicaba al diseño comenzaban a afectar la dinámica entre ellas. Fue durante una noche en que se dio cuenta de que había crecido de manera inesperada. A través de su complicidad con Javier, había comenzado a abrazar sus ideas y a incorporar la crítica constructiva como parte de su proceso.
Aquel encuentro había reavivado no solo su pasión, sino también aquel fuego interno que la había guiado hacia el diseño. Sin embargo, la sombra de la responsabilidad seguía latente. Cada éxito en el diseño se sentía agridulce. Y la voz de la duda aún la acosaba. La presión de presentar su trabajo en el concurso se intensificaba, junto con la incertidumbre sobre cómo recibiría su madre esa faceta de su vida. A medida que la fecha del concurso se acercaba, el momento de la verdad se presentó con fuerza. La posibilidad de que todo lo que había construido se desmoronara ante la realidad de su hogar la acechaba. En el último día de la entrega, mientras revisaba su trabajo final, un eco de sus temores reverberó en su mente. ¿Quién era ella realmente en el mundo del diseño? Y estaba lista para mostrarlo al mundo. Con su portafolio en mano, salió de casa, enfrentándose a una decisión que podría cambiarlo todo. Pero al abrir la puerta, el inesperado sonido de un teléfono interrumpió sus pensamientos y, al mirar la pantalla, descubrió un mensaje de su madre que la dejó helada: necesitamos hablar sobre el dinero. Hay algo importante que debes saber. El estómago de Ana se retorció. La urgencia de la situación y la presión del concurso se enlazaban en un torbellino emocional que ahora sentía más fuerte que nunca. ¿Qué clase de verdad revelaría su madre y cómo impactaría eso su camino hacia el diseño? Ana se quedó inmóvil por un instante, el mensaje de su madre resonando en su mente como un gong. El caos interno que ya la acompañaba se intensificó con una mezcla de ansiedad y anticipación. No podía ignorar la gravedad de esa comunicación, algo que se sentía más que una simple cuestión económica. Se sentó en el borde de la cama, aferrando su portafolio con una determinación tambaleante. La voz de su madre, que normalmente transmitía amor y preocupación, ahora parecía cargada de una tensión distinta, una especie de alarma silenciosa que la empujaba a un precipicio emocional. La idea del concurso palpitaría en su mente mientras sus preocupaciones familiares amenazaban con devorarlas. Más que una simple oportunidad profesional, este concurso representaba su lucha por la independencia, su deseo de ser reconocida no solo como la hija, sino como una profesional capaz. Decidió que no podía dejar que la incertidumbre y el miedo la consumieran. La colaboración con Javier había sido un respiro, una chispa necesaria para revivir su pasión por el diseño. Sin embargo, había una verdad que tenía que enfrentar antes de todo: ¿podía sostener simultáneamente su desarrollo profesional y las demandas de su vida personal? Se levantó y, tras un breve momento de reflexión, decidió responder al mensaje: ¿qué sucede? Estoy en camino. El tiempo era esencial, y tenía que saber qué era lo que estaba en juego. Mientras se dirigía a casa de su madre, cada paso parecía pesar más que el anterior, cada pensamiento proyectándose hacia un futuro incierto. El camino se sentía largo y enconado. A medida que sus pies golpeaban el suelo, arrastrando la inestabilidad emocional, su mente cuestionaba su propia capacidad para manejar ambas realidades. La posibilidad de crecer en su carrera, su deseo irrefrenable de ser quien realmente era, se entrelazaba en un delicado hilo con su existencia cotidiana y sus responsabilidades familiares. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entró, y el aire enrarecido la golpeó como un ventarrón. Su madre estaba en la cocina, con una expresión de preocupación dibujada en su rostro. Ana depositó su portafolio en la mesa, el sonido sordo acentuando la tensión del momento. ¿Qué es tan urgente, mamá?, preguntó, intentando mantener su voz firme, pero sintiendo como si el terror y la incertidumbre se apoderaran de su garganta. Su madre giró, su mirada era intensa, cargada de un significado que Ana aún no comprendía plenamente. Con voz trémula, dijo: hay algo de lo que nunca te he hablado. Algo que podría cambiar nuestra situación y tu futuro. Ana sintió que su corazón se detenía. La revelación de su madre podría ser el cataclismo que sacudiría los cimientos de su vida o un nuevo mundo de posibilidades que apenas se podía imaginar. Las palabras quedaron flotando en el aire, y con cada segundo que pasaba, una pregunta atravesaba su mente: ¿sería capaz de afrontar lo que vendría sin perder su identidad en el proceso? Mientras su madre comenzaba a hablar, Ana se preguntó si esta conversación abriría una puerta hacia nuevas oportunidades, o dejaría aún más confusión en su camino. La verdad parecía inminente, y la única certeza que tenía era que su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Aceptar o resistir,
¿Cuál sería su decisión en esta encrucijada? La tensión del momento la envolvió, y ella agachó la mirada hacia su portafolio. La lucha entre su pasión y su realidad la llevaría a un nuevo descubrimiento, uno que podría significar el quiebre definitivo en su viaje hacia la independencia. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente la magnitud de lo que se avecinaba, su madre terminó de hablar. Ana, he estado ahorrando, porque puede ser quien quiera ser, pero necesitamos hablar de la verdad detrás de nuestras finanzas. Con esa declaración, se abrió un nuevo capítulo en su vida, uno que podría revelarle no solo más sobre su familia, sino también sobre sí misma. Mientras su madre continuaba, Ana se dio cuenta de que cada decisión en su camino podría llevarla a descubrir su verdadera voz, pero a un costo que tal vez no había considerado. ¿Estaba preparada para aceptarlo? Ahora, con un futuro incierto que se asomaba entre las sombras, Ana sabía que las respuestas que buscaría no solo definirían su carrera, sino también su identidad. La verdad que su madre compartía seguía flotando en el aire y Ana, sintiendo una mezcla de confusión y curiosidad, le pidió que continuara. Su madre respiró hondo y, con un marcado temblor en las manos, comenzó a desvelar una historia que hasta entonces había permanecido oculta. Cuando te quedaste en la universidad y decidiste que querías ser diseñadora, sabía que no sería fácil. Entre la crisis y los gastos diarios, todo se volvió más complicado de lo que había anticipado. Ana comprendió que su madre había cargado siempre con una presión silenciosa. Cada sacrificio, cada elección, había sido con la esperanza de que su hija pudiera lograr lo que ella solo soñaba. Bien, dijo Ana, con firmeza. ¿Qué tiene que ver esto con nuestras finanzas? ¿Qué me ocultas? La tensión aumentaba por momentos, las palabras comenzaron a salir a raudales de los labios de su madre. Habló de una inversión que había hecho años atrás, de un pequeño negocio que creció de la nada y que ahora representaba una suma considerable de dinero. He estado ahorrando, pero no solo para pago de deudas. Hay un legado que podría ser nuestro, algo que puede cambiarlo todo. Ana sintió un estallido de esperanza pero también de miedo. La llegada de esa información, un cambio de rumbo tan monumental, amenazaba con arrojar luz sobre decisiones que ante ella se presentaban inciertas. Comenzó a pensar en el concurso de diseño, en su pasión, y cómo podría encajar todo ello con esta nueva verdad. El tiempo se detuvo a medida que su madre le explicaba cómo el negocio había prosperado en silencio, cómo cada paso dado había sido pavimentado para ella, y cómo quizás este legado pudiera liberarlas del constante miedo económico. Ana se planteó si estaba dispuesta a aceptar esto como una oportunidad para asumir su carrera en el diseño, o si seguiría siendo prisionera de las expectativas familiares. Reflexionando sobre sus experiencias previas, recordó la colaboración con Javier, cómo esa relación profesional le había permitido ver el mundo del diseño desde una nueva perspectiva. Si solo pudiera encontrar un equilibrio entre esta nueva realidad familiar y su propio deseo de crecer, podría aplicar lo que había aprendido junto a él para construir un camino que amalgamara ambas facetas de su vida. Ana se levantó enérgicamente. Voy a participar en el concurso. Esta vez no tendré miedo. Algo en su interior había despertado y, en lugar de unirse a la confusión, decidió luchar por lo que realmente deseaba. La certeza de su decisión la llevó a un torrente de energía creativa. Se sentó de nuevo, abrió su portafolio y empezó a esbozar ideas, a plasmar su visión. Su madre la observó, un atisbo de orgullo brillando en su mirada, pero a la vez un eco de preocupación. Ana sabía que este camino requeriría más que simple talento, cada paso la acercaría no solo a su carrera, sino también al entendimiento del valor que su madre había puesto en ella. Cada esbozo que creaba se llenaba de colores y formas que antes no había explorado. La presión y la ansiedad comenzaban a transformarse en algo que podía moldear. Pero en medio de esta revelación, una inquietud seguía acechando en las sombras de su mente. El legado oculto de su familia podría ser un nuevo comienzo, pero también una carga opresiva. En ese momento de autodescubrimiento, con el trazo de su lápiz abriendo caminos de posibilidades, una notificación en su teléfono interrumpió su concentración. Era un mensaje de Javier. ¿Listas para el siguiente nivel? Hay algo que necesitas saber para el concurso. Las palabras resuenan como un llamado a la aventura.
Ana se sintió en la cuerda floja, entre la promesa de su futuro y la realidad de su historia familiar. Un nuevo reto se acercaba, uno que podía hacer que sus decisiones hasta ahora cobren vida de un modo inesperado. ¿Quién era ella realmente en medio de todas estas transiciones? Mientras el reloj seguía marcando, Ana sabía que el momento de expatriar sus miedos y abrazar su verdad estaba cerca, pero también sentía que una revelación más esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se articularían finalmente sus dos realidades aparentemente opuestas? Ana se sentó al borde de la cama, el teléfono temblando en su mano. El mensaje de Javier no solo era una invitación, era un reto que la confrontaba con la idea de arriesgarse y salir de su zona de confort. Se prometió a sí misma que esta vez actuaría desde su propia voz, sin dejar que las expectativas ajenas la sofocaran. Mientras su mente rebosaba de ideas, un latido persistente se colaba entre sus pensamientos. La voz de su madre resonaba en su interior, recordándole la carga de su legado. Esa mezcla de esperanza y miedo se transformó en determinación. No podía olvidar que cada sacrificio de su madre había sido por ella, por su libertad. Ana sentía que ahora era su turno de tomar la batuta, de llevar las riendas de su destino. Ese impulso la llevó a buscar más información sobre el concurso. Cada detalle que desentrañaba alimentaba su sentido de urgencia. Navegó en Internet durante horas, acumulando notas, inspiraciones y referencias que antes no había considerado. Imágenes de otros diseños la rodeaban, cada uno más audaz que el anterior, como si desafiaran su propia creatividad a salir de la sombra. Durante esos momentos de búsqueda, Ana recordó a Javier una vez más. La manera en que él tomaba riesgos calculados y no tenía miedo de compartir sus ideas, incluso las más locas. Le había abierto los ojos a un mundo donde el diseño no era solo un oficio, sino una forma de contar historias. Si iba a entregarse a este concurso, necesitaba esa misma audacia. Con un nuevo propósito, decidió llamarlo. Le explicó su decisión de participar y mencionó la revelación sobre el legado familiar. Sus palabras se entrelazaron con la emoción y la adrenalina que sentía. Pero lo que buscaba en su voz era aliento, esa chispa que lo había caracterizado siempre. La respuesta de Javier la sorprendió al ser una mezcla de admiración y desafío. Es genial, Ana. Pero no te dejes llevar solo por el legado. Y usa tu propia voz. Quiero que me muestres tu visión. Lo que realmente quieres expresar. Ese mostrar resonó en su mente como una convocatoria a profundizar en sí misma. No bastaba con una idea, debía estar lista para exhibir su esencia. Así que se armó de valor. En lugar de seguir utilizando referencias externas, empezó a explorar sus propios sentimientos, sus propias vivencias. Se sentó frente a su escritorio, el lápiz en su mano, y respiró hondo. Mientras trazaba líneas, su mente se llenó de recuerdos, el olor del café que hacía su madre cada mañana, las noches de desvelo planificando su futuro, los colores de su infancia riendo en el parque. Todo se entrelazaba en un hilo que mantenía sus raíces conectadas con su ambición. Cada esbozo se tornaba en una representación de su historia personal. Esta vez, no estaba simplemente diseñando, estaba narrando su vida. Las horas se dilataban, la energía creativa era casi palpable en el aire. Su rostro brillaba de entusiasmo. Fue entonces cuando su teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo su embeleso. Era un correo electrónico con los detalles finales del concurso, las reglas, las fechas, la lista de jueces. La sensación de incertidumbre volvió a llenar el aire, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era realmente capaz de hacerlo? Ana miró por la ventana, donde los tonos del atardecer se fundían en una paleta vibrante. Una idea surgió súbitamente, revelando un aspecto de ella misma que había estado oculto. La pregunta que antes parecía una carga ahora se transformaba en una oportunidad para explorar y redefinir su arte. La combinación de su legado familiar y su propio deseo no era un dilema, sino un camino hacia la autenticidad. Con renovada claridad, se dispuso a entrelazar ambas realidades, a construir un mensaje que reflejara tanto el legado que portaba como su voz única. Justo cuando estaba a punto de sumergirse nuevamente en su trabajo, un segundo mensaje de Javier llegó, como un eco de lo que había comenzado a cambiar en ella. Hay más en juego de lo que crees. Estaré en la Galería de Arte el sábado. Te espero. Hay algo más que debes
El corazón de Ana se detuvo por un instante. ¿Acaso había más secretos por descubrir? Una nueva revelación, una nueva conexión. La avenida hacia su futuro se expandía ante ella, pero también se complicaba. ¿Qué realmente le esperaba en ese encuentro? Su deseo de crecer se encontraba ahora en un umbral donde lo desconocido se cernía, y la incertidumbre se convertía en una provocación irresistible. Ana se despertó con una mezcla de inquietud y expectativa. El mensaje de Javier había dejado una huella al abrirle la mente, y el día que se avecinaba prometía ser un parteaguas en su vida. A lo largo del desayuno, cada sorbo de café intensificaba su ansiedad. Se preguntaba qué secretos se ocultaban detrás de esa invitación tan intrigante. Con el esbozo de su diseño aún frescamente grabado en la mente, decidió prepararse de manera meticulosa. Una prenda que la hiciese sentir poderosa, algo que reflejase su esencia. Se probó varios atuendos, pero cada uno parecía fallar en capturar el nuevo sentido de identidad que estaba descubriendo. Finalmente, algo sencillo pero que resonaba con su historia, una blusa blanca, símbolo de pureza y nuevas oportunidades, con un toque de color en los accesorios, reflejando su audacia en el diseño. Los minutos avanzaron. El reloj parecía presionarla con una urgencia palpable, y con cada tic, las dudas surgían como sombras inquietantes. Su mente se llenaba de preguntas, ¿y si Javier estaba decepcionado con su interpretación de su legado? ¿Y si la competencia era demasiado feroz? Sin embargo, la voz de su madre regresó a ella, instándola a ser valiente. Las expectativas ajenas ya no podían gobernar sus decisiones. Al llegar a la galería, el ambiente era eléctrico. Las paredes estaban adornadas con obras que hablaban de emociones humanas crudas, cada obra contaba una historia. Ana sintió un escalofrío que la atravesaba, tanto de admiración como de miedo. Hombres y mujeres se movían por el espacio, dialogando en susurros sobre arte y futuro. La atmósfera enrarecida por el aire intelectual era tanto acogedora como intimidante. Entonces vio a Javier. Estaba hablando con un grupo de artistas, su risa resonaba cálida en el ambiente. Ana sintió un nudo de incertidumbre en su estómago. Se acercó y, tan pronto como Javier la vio, su rostro se iluminó. Ana. Justo a tiempo. Debo mostrarte algo que creo que te inspirará. Caminaron juntos hacia una sección más tranquila y obscurecida de la galería. Javier le hizo un gesto para que mirara una obra en particular, un lienzo vibrante que representaba una tormenta en un mar agitado, pero en el horizonte se vislumbraba un atisbo de sol. La simbología era clara, más allá de la adversidad, había esperanza. Este es el momento que espero todos los días, dijo Javier, la transición entre la oscuridad y la luz. Quería que vieras esto porque tu trabajo debe capturar esa esencia. La lucha interna, la esperanza que sigue viva entre las sombras. Las palabras de Javier resonaron en Ana como un eco del proceso que había comenzado en su interior. Mientras absorbía el significado de las palabras y la obra, se dio cuenta de que estaba ante una encrucijada. Su trabajo no debería solo reflejar su historia, sino también el espíritu de la transformación. Debía mostrar esa lucha personal que su madre había enfrentado, las sombras que ella misma había encontrado en su camino hacia la autenticidad. Pero justo en ese momento de revelación, Javier se inclinó hacia ella. Su voz se tornó serena. Ana, hay algo más que debes saber. El comisario del concurso está cerca y escuché que busca una historia que lo mueva a él personalmente. Piensa bien en lo que quieras compartir, en lo que realmente importa para ti. Ana sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. La presión del momento se instaló en su pecho, pero también una chispa de claridad. Ahora tenía una dirección. Pero justo cuando empezaba a explorar su verdad interna, un murmullo creciente atrajo su atención. Una figura reconocible, un conocido del pasado, apareció en la galería, provocando una contracción de su estómago. ¿Qué sentiría al enfrentarlo? La conexión con su historia se sentía más intensa que nunca, y ahora todo estaba en juego. El pálpito de la incertidumbre la invadió de nuevo. Era el momento de descubrir no solo su voz, sino también de confrontar el legado que había estado construyendo a base de dudar y temer. ¿Podría tomar esta oportunidad para transformar su historia? Ana se sintió lista, pero el encuentro en la galería podría cambiarlo todo. El ajetreo de la galería se intensificó a su alrededor,
pero Ana se sentía atrapada en un remolino de emociones. Su mirada se centró en la figura que la inquietaba, no era otro que Rodrigo, un antiguo compañero del instituto que había dejado una huella en su vida. Conocía sus aspiraciones y sus fracasos, lo que hacía que el encuentro resultara aún más intimidante. La brisa ligera de la noche la envolvió mientras se acercaba. El rostro de Rodrigo se iluminó con una sonrisa que, de inmediato, transformó su incertidumbre en un batiburrillo de recuerdos. Hablar con él sobre sus sueños de arte jamás había sido fácil, tal vez su presencia podría ser un empujón o, quizás, un lastre emocional. La lógica y el pragmatismo daban paso a un tumulto de inseguridades reavivadas. Ana. Nunca pensé que vendrías, exclamó, su tono rebosante de curiosidad. Era esa misma curiosidad la que siempre había sentido hacia ella, y que en aquel instante pareció intensificarse. He escuchado que tienes algo especial que mostrar, continuó, su mirada fija en ella como si quisiera desentrañar sus pensamientos más ocultos. Ana sintió que sus metas podrían verse afectadas por esta interacción. Mientras Rodrigo le preguntaba sobre su trabajo, sus palabras se deslizaban entre las anclas de la nostalgia y la presión actual. Sabía que tenía que ser honesta, no solo con él, sino también consigo misma. Este era su momento de reivindicación. No he decidido qué contar aún, respondió Ana, sintiendo como cada palabra la acercaba más a una verdad personal que le había eludido durante años. Pero estoy en eso. La vida ha tenido sus altibajos, y las sombras, bueno, también son parte de nuestra historia. En su mente, una explosión de imágenes se atravesaba en su interior, una danza visual entre las sombras de su pasado y las luces de su futuro. La respuesta de Rodrigo no se hizo esperar. Eso es lo que hace el arte relevante. Es la lucha. La esperanza. La autenticidad. Pero dime, ¿de verdad crees que puedes llevar tus experiencias al lienzo? Una pregunta cosida en la incertidumbre que, como un eco, resonaría por un tiempo en su mente. Ana sintió que la presión aumentaba. Era un dilema entre compartir algo extraordinario o guardarse una parte de su autenticidad. Podía encontrar un camino hacia la luz en su historia, pero solo si se atrevía a mirar. La voz de Javier reverberaba en su mente. Decidida, miró a Rodrigo a los ojos y respondió, sí, estoy decidida a hacerlo. Este es mi momento y no lo dejaré escapar. La vida me enseñó que mi historia es mi poder y no me arrepentiré de mostrarla. Ana se dio cuenta de que enfrentarse a Rodrigo no solo era un paso hacia el futuro, era una oportunidad para redefinirse ante su propia historia. Se sintió más fuerte, más empoderada. El arte no era solo una representación, era un vehículo de transformación personal. Pero en ese instante de revelación, un ruido a sus espaldas interrumpió sus pensamientos. El comisario del concurso había llegado, y podía sentir la presión acumulándose en el aire. Su corazón latía desbocado, estaba a punto de enfrentar la efervescencia de sus decisiones. Era el momento de colocar todas las cartas sobre la mesa, no solo en su obra sino en su vida. Había llegado la hora de dejar atrás las sombras que la habían atado y, quizás, en el proceso, encontrar una voz que la liberara. Ana sintió que el tiempo se comprimía y su destino se curvaba hacia lo desconocido. A medida que se giraba para saludar al comisario, una pregunta inusitada resonó en su interior. ¿Qué pasaría si dejar su pasado lo transformaba todo? Su mente giraba en torno a esa nueva posibilidad mientras miraba hacia el futuro, sin mirar atrás. Todo dependía de la decisión que tomaría en ese instante crucial, y el peso de su legado presionaba sobre sus hombros. ¿Estaría realmente lista para enfrentarlo? Ana respiró hondo, enfrentándose al umbral de un nuevo capítulo que colisionaba con todo lo que había experimentado hasta ahora. Mientras el comisario se acercaba, su mente recorría un mar de decisiones, la posibilidad de enfrentar su pasado y abrazar su futuro se cernía como un eco constante. En esos breves momentos, las palabras de Javier resonaban fuerte y claras, la autenticidad era el camino hacia su arte. Decidió que ya no sería un espectador en su propia vida. Se dirigió al comisario con la mente y el corazón abiertos, lista para presentar no solo su trabajo, sino también su historia. Mientras su voz comenzaba a relatar cómo el diseño había sido su refugio, el peso de la responsabilidad familiar,
las esperanzas de su madre y su determinación para cambiar su destino comenzaron a entrelazarse. Cada palabra era un hilo que tejía su narrativa, un acto de valentía que desmantelaba la inseguridad atesorada durante años. El comisario la escuchó atentamente, sus ojos fijos en ella, como si cada expresión y emoción que ella compartía resonara profundamente en su propia experiencia. Ana pudo ver la manera en que su historia lo tocaba, su mirada se iluminó ante el recuerdo de la lucha, de la esperanza. Reinaba el silencio, pero en su interior, Ana sentía un torbellino de energía renovada, estaba catapultándose hacia el futuro que tanto había deseado, dejando atrás las sombras de la duda y el arrepentimiento. Cuando culminó su presentación, una sensación de euforia brotó en su pecho. Era como si finalmente hubiera liberado una parte de sí misma que había estado oculto, su verdad ahora era parte fundamental de su arte. El comisario sonrió, no solo por la presentación, sino también por el fuego que emanaba de ella. Ana, tienes un don excepcional. No solo eres una diseñadora, eres una narradora. Siento que tu visión puede impactar al público de maneras que no has imaginado. Las palabras del comisario resonaron con el eco del reconocimiento que ella había estado buscando, aquel que no dependía de las expectativas ajenas, sino de su propia autenticidad. Días después, mientras esperaba resultados en el concurso, Ana se sintió como una nueva persona. Había compartido su historia y había comenzado a construir un camino en su profesión, un camino que era estrictamente suyo. La conexión con su madre se fortaleció, juntas, empezaron a planear el futuro, optimizando el legado familiar. Con cada paso hacia sus objetivos, Ana sentía que el amor y el apoyo incondicional que había recibido durante su vida eran su verdadero tesoro. Finalmente, la tan esperada llamada llegó. Ana sintió que la vida se congelaba en ese instante. Al atender, la voz del comisario se escuchó, y su corazón latió con fuerza. Estoy emocionado de informarte que has sido seleccionada como la ganadora del concurso. Tu talento, tu historia, han resonado en todos nosotros. El aliento se le detuvo un instante antes de que una risa de incredulidad y alegría brotara de su ser. Había conseguido no solo reconocimiento profesional, sino también la validación de sus sueños y su esencia. Ana sintió que un río de posibilidades se abría ante ella. Era el primer paso hacia una independencia que siempre había anhelado. Mientras compartía su alegría con su madre, ambas se llenaron de lágrimas de felicidad. Había llegado el momento de cambiar su historia, de integrar sus responsabilidades y sus aspiraciones en un solo camino. Ana se sintió poderosa, empoderada, no solo era una diseñadora en ascenso, era una mujer capaz de tomar decisiones que impactaran su vida y su legado. La transformación era palpable. No solo había aprendido a abrazar su voz creativa, sino que también había navegado las corrientes de su vida familiar. Había encontrado su lugar en el mundo, una combinación de arte, historia y amor. Ahora, con una confianza renovada y un futuro brillante por delante, Ana estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Había alcanzado un logro personal profundamente significativo, la liberación de su propia voz. Y la capacidad de forjar un camino que celebrara su verdad. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia de superación y transformación con al menos 5 amigos que necesiten verlo. Cada paso hacia el éxito comienza con una conversación, y ustedes pueden ser el impulso que Someone necesita en este momento crucial. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.